19 minutos de las 11 de la mañana. Continuamos con Agitando el Avispero después de algunas musiquitas. En este caso, como les anunciábamos anteriormente, nos vamos a meter en el primer momento de entrevista, que va a ser con Andrea Alán, compañera que forma parte de la Campe Daniel Solano, para conversar sobre esta causa que ya lleva prácticamente 10 años de impunidad, con algunos policías declarados culpables en libertad. Así que para que nos cuente un poco más sobre esta causa, le damos la bienvenida a Andrea a Agitando el Avispero. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, chiques. Muchas gracias por el espacio, por este compartir y por permitirnos llegar hasta sus oyentes, a la audiencia. Bueno, esta experiencia, esta vivencia, esta lucha por verdad, memoria y justicia, ¿no? Por Daniel Solano y por todos los pibes y pibas que son víctimas de la violencia del Estado. Sin dudas, André. Bueno, antes de meternos en algunas novedades, malas novedades que surgieron últimamente, quisiéramos hacer como un pequeño recorrido histórico y que nos cuentes quién era Daniel Solano, ¿no? Sí, Daniel Solano era un trabajador golondrina, le llamamos en esta zona a los trabajadores que vienen del norte, son trabajadores de temporada. Acá en Valle Medio es uno de los puntos de la provincia con mayor producción frutícola que hay, y tenemos hasta hace un par de meses, ahora no sabemos en qué situación quedó, parece que cambiaron de nombre, a Expofruit, que es una empresa belga multinacional que bueno está instalada hace muchísimos años en lo que es Valle Medio y Alto Valle. Y a su vez estas empresas multinacionales tercerizan la mano de obra a través de otras empresas más pequeñas, ¿no? En este caso Agrocosecha, Trabajo Argentino también, porque tuvo varios nombres, que es una empresa de mendocinos que hacen un movimiento de trabajadores del norte, de Salta, de Tucumán y demás, en las zonas por temporadas, ¿no? En la zona de Mendoza y Valle Medio y Alto Valle. Daniel era, creo que la tercera temporada que venía a trabajar y, bueno, tuvo, por lo que pudimos reconstruir, ¿no?, en la investigación y demás, algunos desencuentros con sus patrones de Agrocosecha. Y bueno, en uno de esos desencuentros él ya se comunica con Gualberto que se quería volver, que iba a esperar a que le pagaran para volverse. Y ese fin de semana decide salir a bailar a un boliche que se llama Macuba. Para todo esto, Daniel vivía en una gamela en La Marque. La Marque se ubica a unos 15 kilómetros de Choel. Acá se transita muchísimo de entre los pueblos, es una comarca bastante extensa, varios pueblos, y transitamos diariamente mucha gente, ¿no? Nos movemos por trabajo, para la diversión también. En este caso él sale con unos compañeros de la gamela, se dirige a Macuba y bueno, se genera todo un escenario de conflicto ahí, de generación de una situación donde se justifica para la policía sacarlo a Daniel de Macuba. En esa primera instancia, según los testigos, lo golpean, Daniel se resiste peleando él solo con los policías, y se lo llevan a la vuelta, lo cargan al patrullero y salen para una zona que se llama la Isla 92, que es una isla artificial que tenemos en Choele, que se cruza, hay un bracito del río y se cruza y ya estamos en la isla. A partir de ahí empezamos con una reconstrucción de un trajín bastante muy violento, ¿no?, que termina con la muerte de Daniel y la posterior desaparición de su cuerpo, que hasta el día de hoy no hemos podido encontrar, ni tampoco ninguno de quienes están condenados, de los autores materiales, porque también tenemos que indicar eso, son autores materiales. Los ideológicos quedaron totalmente impunes, desde la empresa Expofruit hasta los empresarios de la cosecha, como así también en las responsabilidades judiciales de los manejos de quienes tuvieron la causa en sus manos y no avanzaron y fueron parte de esta máquina de impunidad. A Daniel lo desaparecieron el 5 de noviembre del 2011 y en el 2012 se genera todo un justificativo, ¿no? Después de que la querella en representación de Gualberto por los abogados Leandro Aparicio y Sergio Heredia pudieron
justificar una prisión preventiva para ellos, para 7 policías, Martínez, Albarrán Cárcamo, Vega no, Verte, Barrera, Quidel, y creo me estoy olvidando de alguien más. Son 7 policías en esta primera instancia, que fueron detenidos. Ellos estuvieron casi 3 años con prisión preventiva, hasta que los liberaron nuevamente en el 2014. Y bueno, a partir de ahí estuvimos trabajando en la causa hasta llegar a una instancia de juicio que se tardó muchísimo. También hubo mucho manoseo por parte de la justicia provincial, por el gobierno de la provincia, en ese caso en la figura de Alberto Beretignet, que instalaron, no precipitaron todos los tiempos para que se tardara, postergando decisiones, haciendo manejos para que la causa se fuera a la Corte Suprema. La causa incluso estuvo en la Corte Suprema, la Corte falló de que la causa se tenía que resolver con la justicia peregrina, y a partir de ahí llegamos a un juicio en el 2018 que tuvo finalidad el 1 de agosto con una sentencia perpetua a los 7 policías, sin prisión domiciliaria, porque consideraban de que ya la habían cumplido en aquella primera detención. Tremendo. Para todo esto, la provincia de Río Negro tampoco tomó cartas en el asunto con respecto a la sanción disciplinaria, a pesar de tener policías condenados a perpetua, de dejarlos por fuera del sistema policial. Siguen siendo parte. Entonces, ellos no están trabajando en este momento. Sí, hay algunos que están trabajando, otros están con licencia, pero siguen transitando las calles. Incluso uno de ellos estuvo en Bolsón, Sandro Verte, y a la semana de haber llegado ya tenía denuncias por apremios ilegales y torturas a pibes ahí en Bolsón. Terrible. Y a partir de ahí, de la causa Solano, o sea, la desaparición de Daniel y la investigación de la causa, se destapa una olla de mucha impunidad en Valle Medio. Nosotros ya habíamos sido nombrados, esta zona, sobre todo Cholechuel, en un primer momento en la desaparición de Otoño Uriarte, ¿no? Con esa posibilidad de que Otoño haya estado en uno de los prostíbulos que había en Choele, y sale a la luz una interna que hay entre jueces y policías disputándose el negocio de la trata de personas. Claro, porque Daniel había denunciado en su momento, ¿no?, a la empresa Sprofrut por cuestiones de condiciones precarias laborales, y que a partir de esa investigación... Sería trabajo argentino que depende de Sprofrut. Claro. Ninguno de ellos, incluso la justicia tardó alrededor de 6 años en tomarle declaración a los dueños de Agrocosecha, a los hermanos La Penta, que ellos son mendocinos hasta el día de hoy. Ellos siguen teniendo una empresa que ya no está en esta zona, pero que sí sigue funcionando en Mendoza, haciendo el mismo trato con trabajadores del norte, ¿no? Claro. A partir de ahí nosotros empezamos a organizarnos como vecinos y vecinas, acompañando a Gualberto en las huelgas de hambre, porque Gualberto falleció unos meses antes de la sentencia, apenas comenzó el juicio. Apenas de haber empezado la búsqueda, al tiempo de haber empezado la búsqueda en el Jahuel, él se fue de Choele sellando el precinto que sellaba la tapa del Jahuel, donde era una de las posibilidades más fuertes que teníamos de encontrar a Daniel. En un Jahuel que fue adulterado, porque también la justicia tardó, un espacio que no se cuidó, un espacio que fue adulterado en más de una oportunidad. Cuando la empresa petrolera de Salta vino, ya ese espacio había sido adulterado más de una vez y no pudimos encontrar nada en el Jahuel, y se levantó la búsqueda, una búsqueda que se levantó porque la misma justicia determinó que la gendarmería no iba a ser quienes custodiaran ese espacio, ni tampoco prefectura. Entonces le hicieron firmar a Gualberto un documento donde ellos le proponían que sea la propia policía de la provincia de Río Negro quienes custodiaran ese espacio, y al no poder seguir sosteniendo la búsqueda
Gualberto tuvo que sellar el Jawel y presentar un precinto y se fue a Salta y no volvió. También recordar que Daniel y Gualberto son parte de una comunidad guaraní, en Tartagal, Misión Cherenta se llama su lugar, su origen, y que desde ahí y de muchos puntos del país, año a año, se movilizan muchos trabajadores y vienen a vivir en condiciones muy precarias, a las gamelas y demás. Daniel quiso reclamar un poco de condiciones y además poder irse porque ya no quería estar acá. Eso es lo que le había comunicado a Gualberto ese jueves, y ya el lunes Gualberto ya no tuvo novedades, decidió ir a Tartagal a hacer una denuncia que desapareció, o sea que no apareció nunca en la causa, que pareciera que nunca lo hubiese hecho, y después se movilizó hasta Chuele, y bueno, y ahí también tuvo una secuencia con abogados que le puso la empresa plantó pruebas. Además de eso, hubo, por ejemplo, la misma abogada de la empresa era la abogada de la Secretaría de Trabajo. Claro. Entonces, había todo un armado político, judicial, empresarial y civil, si se puede decir, ¿no? Porque también a nosotros como organización nos ha tocado en varias oportunidades acompañar a familias tucumanas, santiagueñas, que han estado en total precariedad, empleadas por otros patrones, por otras empresas, y nos damos cuenta, ¿no?, de cómo llegan, el patrón le dice a dónde tienen que ir a comprar, el del mercado le saca el documento, le retiene el documento hasta que no pagan, no le entrega el documento, y se van arreglando entre ellos, ¿no? Acá se plantaron pruebas, se plantaron testigos, y bueno, en la causa además de la sentencia a los 7 policías también quedaron el dueño de Macuba, Tonelada García, imputado por falso testimonio, Mauricio Alarcón, el DJ, también por falso testimonio, y el Tano Rodríguez, que es el dueño de un bar, que fue el primero que dijo, bueno, que plantó la hipótesis de que Daniel se había ido de Chuele con destino a Neuquén, y que incluso en Neuquén encontraron la manera de plantar testigos de que supuestamente lo habían visto y que habían tenido contacto con él, dilatando todos los tiempos, manoseando las emociones y la expresión de Gualberto, ¿no? Totalmente, sí. Nosotros el otro día, el 1 de agosto, nos volvimos a restaurar el mural Los Ojos de Daniel, que fue pintado por el Chelo Candia en el 2012, restaurado en el 2014 y ahora lo volvimos a restaurar. Y en ese momento con Marcia recordábamos cuando llegó Gualberto a Chuele, ¿no?, transitar las calles con la foto de Daniel y preguntarle a los vecinos si habían visto a su hijo. Marcela lo conoció así a Gualberto, en la calle, preguntando por Daniel con una foto. Y bueno, aparte en algunos registros audiovisuales también Gualberto declara esto, ¿no? Él solamente quería que le dijeran dónde estaba, buscarlo, encontrarlo y poder llevárselo con él a Cherenta, a Misión Cherenta. Gualberto estuvo 8 años haciendo acampes, entre esa resistencia y en esa lucha también se afectó su salud por todas las huelgas de hambre que tuvo, acompañado por Julieta Vinaya también, que también le recuerdo y la traigo a Julieta porque Julieta es la mamá de Atahualpa Martínez, un pibe que mataron en Vierna y que ella apareció un día. Y Gualberto no podía entender que una mujer que no lo conocía se venía de Viedma a acompañarlo a él, ¿no? Sí. Esa lucha que es por amor, porque es eso. Perdón, me emocioné un poco. Sí, es sumamente entendible. Nosotros también de este lado
nos golpea fuerte todo este relato, ¿no? Es medio difícil continuar, pero bueno, de todas maneras también es importante en relación a todo esto, todo este entramado, todo este encubrimiento totalmente oscuro de diferentes sectores de la sociedad. Entendemos que también se tenía planeado llevar a juicio a otros 3 policías que también se encontraron en aquella noche, que bueno, estaban haciendo adicionales, que no estuvieron como involucrados directamente, pero sí que se los considera encubridores de esta situación. Encubridores, tal cual. ¿Eso se pudo? ¿Ya está en juicio? ¿Cómo es? Sí, en eso están trabajando Leandro y Sergio en estos momentos. Es probable que en poco tiempo tengamos novedades. Sería como la causa Daniel Solano 2, donde se llevaría a juicio a Walter Echegaray, a Muñoz y a Toledo, que son 3 policías que los testigos reiteradas veces en el juicio los nombraron, que estaban presentes en ese momento. También en este caso no entra en este posible juicio que vaya a salir un policía que se llama Tomás Vega. Tomás Vega, yo lo nombro, con los compañeros lo nombramos porque el más impune de los policías es Tomás Vega. Tomás Vega es un policía de La Marque que armaba equipos de fútbol con Aramendi, que era el comisario de La Marque en ese momento, y armaban equipos de fútbol, y en este equipo de fútbol estaba Daniel. Tomás Vega conocía muy bien a Daniel Solano, y Tomás Vega es custodio de Bretigneck. Siempre lo fue, no sé si seguirá haciéndolo ahora, pero él, por ejemplo, no fue tocado bajo ningún punto de vista, en ningún momento fue posible llegar a Tomás Vega. En este caso, él tampoco entraría, pero también reclamamos de que él es uno de los responsables de la muerte y la desaparición de Daniel, aparte de Echegaray, Toledo y Muñoz, que son los 3 policías que llegarían a juicio. Terrible, André. Yo te quería preguntar, porque obviamente que el caso Solano, la desaparición de Daniel, también trajo a la luz muchísimas otras situaciones que se fueron dando. Sabemos que el trabajo de ustedes como vecinos y vecinas organizadas y organizados de allí, no solamente era salir y hablar para que el caso de Daniel Solano se resuelva, ¿no? Sino que yo te quería preguntar de qué manera ustedes también vienen trabajando con la organización, porque sabemos que vienen acompañando muchísimas otras situaciones también. Sí, justamente ahora estábamos definiendo ahí un acompañamiento también de que hay un chico desaparecido en Chueles. Eso es, a ver, nosotros trabajamos, somos 4 o 5, pero también tenemos todo una cantidad de vecinos y vecinas de todo el Valle Medio y también de toda la provincia, de Neuquén y demás, porque hacemos una gran red de apoyo y acompañamiento, y a partir de ahí nosotros nos organizamos con los recursos. Por ejemplo, bueno, hemos acompañado nos pasó un verano de acompañar a 12 familias que estaban viviendo en la plaza porque Romano, un empresario que es terrateniente de Masachesi, también los había echado, los dejó en la calle, y bueno, acompañar y seguir viendo que después de lo que pasó con Daniel, las condiciones para los trabajadores no han cambiado en nada. Entonces, nos falta muchísimo en ese aspecto, falta muchísimo como sociedad, ¿no? Poder transformar desde ese lado, poder organizar a las trabajadoras y trabajadores para el reclamo, y pensar en la pandemia también, que en este contexto las condiciones se agravaron mucho más, ¿no? Se encrudecieron mucho más, y bueno, estuvimos desde la CAMPE haciendo ollas populares, entregando viandas. Generalmente hacemos como actividades para poder cines, debates y demás que van surgiendo, que podemos sostener y a los que les podemos poner el cuerpo también, ¿no?
Sí, sin dudas, André. Bueno, la verdad que es una situación indignante, ¿no? Tanta impunidad, porque hay que decir que, bueno, el caso de Daniel está enmarcado dentro de del término desaparición forzada, que es se considera como un delito de lesa humanidad, ¿no? Por eso es inentendible que después de haber cumplido, entre comillas, 3 años de prisión, estos 7 policías estén en libertad haciendo lo que quieren, y otros tantos también que fueron parte de la desaparición de Daniel, no quizás de manera directa, pero sí siendo cómplices, estén en libertad, y que la justicia después de 10 años prácticamente no esté actuando como debería actuar, encubriendo seguramente a un montón de sectores poderosos de la sociedad, ¿no? Sí, totalmente, y además que también no dejan de cubrirlos, ¿no? O sea, esto que vos comentabas, André, de que hay uno de los policías que fue trasladado y que siguió haciendo básicamente lo mismo, ¿no? O sea, es denunciado por torturar a pibes y pibas. Realmente es una situación realmente complicada, inclusive hasta el día de hoy, y han pasado casi 10 años y todavía es una situación que está impune, ¿no? Terrible. Yo quería agregar algo, chicos. Sí. Para pensar, y por ahí para que la gente que nos está escuchando y tenga la posibilidad de escuchar esto, lo podamos entender entre todos, ¿no? Porque es bastante fuerte cuando uno se da cuenta que en la provincia de Río Negro quienes tienen el poder es el aparato policial, y lo dejó demostrado el caso Lucas Muñoz en Bariloche. Lucas Muñoz es un policía muy jovencito, que a raíz de un caso de desaparición, de femicidio de una piba, Micaela se llamaba la chica, que aparece en la rotonda atrás de Diarco, en Bariloche, su cuerpo. A los meses desaparece Lucas Muñoz, quien al parecer, la familia también lo comparte, haya visto, haya escuchado algo, y fue la propia policía quien desapareció y mató a Lucas Muñoz, y lo tuvo un mes desaparecido y después tiró el cuerpo. En el caso de Lucas Muñoz, Irusta y Muñoz, este policía que va a llegar a juicio ahora, estaban en Bariloche, y fueron ellos mismos, Irusta y Muñoz, quienes hicieron un allanamiento totalmente ilegal al departamento de Lucas, de este policía, cuando a apenas horas de haber desaparecido. Es decir, los apellidos de Irusta también está involucrado, tiene conexión con el caso Solano. Entonces, pensar estas conexiones, ¿no? Dos policías que están involucrados en una causa, que están procesados, que están dentro del listado de los 30 y pico de policías que están involucrados para dar con esta complicidad tremenda y poder tener impunidad. Aparecen en otro caso, en otra decisión y muerte de un policía, ¿no? En Bariloche. Entonces, el mensaje es claro: nos podemos llevar puesto uno de los nuestros. Sí. ¿Qué nos va a costar tener impunidad para llevarnos puestos a los pibes de los barrios, las pibas? Sin duda, Andrés. ¿Sí? Bueno, es así de tremendo el aparato policial de Río Negro. Ni hablar. Sí, y sin embargo, Beretín, senador, sigue diciendo que tiene la mejor policía del país. Sí, tremendo. Y son los mejor pagados. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo a la comunicación. No sé si querés agregar algo al respecto. Nosotros, bueno, por supuesto que desde acá estamos con los micrófonos abiertos para poder seguir comunicando cómo se vayan desarrollando estas causas. No podemos entender, no nos entra en la cabeza ni en el corazón tampoco cómo puede ser que en plena democracia todavía la justicia libere a asesinos. No podemos entender cómo la policía sigue desapareciendo a personas con lo que sabemos que eso implica para nuestro país y para toda Latinoamérica, ¿no? Inentendible la decisión del juez Julio Martínez Vivot, que fue quien liberó a estos 7 policías asesinos en la provincia de Río Negro en la causa Solano. Tal cual. Sí, vos mismo lo nombraste. Martínez Vivot fue uno de los jueces que tuvo la causa y que fue uno de los que más interpuso obstáculos para llegar a la verdad, ¿no?
primeramente agradecerles, compañeros, por permitirme salir al aire. Ojalá que tengamos la oportunidad en algún momento de que puedan visitar el acampe, de que nos podamos encontrar. Y bueno, recordarles que el 5 de noviembre se cumplen 10 años de la desaparición y muerte de Daniel. También vamos a estar generando espacios de memoria y de lucha. Y bueno, también pensar en este contexto que es un contexto electoral. Sí. Y pensar en estas cuestiones, ¿no? De quiénes son cómplices históricos de la impunidad y que siguen, sin embargo, llenando listas, ocupando bancas, como Felipe Solá y otros como Alberto Bretignac y como tantos más que siguen estando en el poder político, y también no por pedir la democratización de la justicia en algún punto, no, porque también poder construir la justicia que queremos, la que necesitamos los trabajadores y trabajadoras, la que necesitamos las mujeres, las disidencias, todo eso. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.